Hola, estamos en Punto Crítico, programa de televisión de la Unidad de Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de Colombia. Yo soy Carlos Alberto Patiño Villa, profesor titular. Estamos acercándonos a los 100 días del segundo mandato presidencial del presidente Donald Trump en los Estados Unidos y desde que inició su gobierno el día 20 de enero, quizás siguiendo su lema que habría una especie de gobierno marcado por la conmoción y el pavor, hemos visto realmente una especie de no sé llamarlo, si diluvio, huracán, acciones muy arrasadoras en muchos ámbitos de la política internacional de los Estados Unidos, pero también dentro de los mismos Estados Unidos. Cuando Donald Trump fue electo, tuvimos una invitada pues muy conocedora de la política en los Estados Unidos, la abogada Tatiana Dangond, quien es magíster en Administración Pública de la Universidad de Georgetown y especialista en Derechos Humanos y profesora de la Universidad Externa de Colombia. Y hoy le hemos invitado de nuevo para hablar o para hacer un balance de estos primeros 100 días. Pues abogada Dangond, muchas gracias por estar con nosotros en Punto Crítico de nuevo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, como lo decía, conversamos contigo cuando Donald Trump fue electo y habíamos previsto una serie de situaciones, pero en realidad pareciera ser que ha ido mucho más allá de lo que incluso hasta sus propios críticos en el Partido Demócrata esperaban. Una serie de acciones en diversos campos, política internacional, seguridad y defensa, paz global, crisis mundiales, pero también la reestructuración o la desestructuración del gobierno federal. ¿Por dónde arrancamos? Es difícil saber por dónde arrancar porque honestamente ha sido, como lo he dicho bien, devastador. Lo que podríamos decir es que estos 100 días del gobierno de Trump han implicado, si se quiere, una destrucción de ese orden global sobre el que Estados Unidos habría planteado sus bases de crecimiento económico, de desarrollo social. Toda la visión de la política exterior está en contra de sus principales aliados de Occidente, una tremenda animadversión hacia la Unión Europea que lo hemos visto también reflejado en la situación o en la forma en la que se está manejando la situación en Ucrania, pero también un inmenso desdén, si se quiere, frente a los migrantes e incluso no solamente a migrantes irregulares, sino también a personas con todos sus papeles en orden, por decirlo de alguna forma, que están siendo también deportadas por ir en contra de ciertos discursos del gobierno. Y soy muy explícita en el caso, por ejemplo, de la situación de Palestina. Muchos estudiantes internacionales a quienes han sido detenidos a pesar de tener todos sus papeles en orden por haber participado en marchas, si se quiere, a favor de los civiles de Palestina o en la defensa de los derechos de los palestinos. Y todo esto se suma a unos cambios rotundos que está viviendo Estados Unidos y que sin duda afectan, como lo dije inicialmente, ese orden global. Pues si quieres arranquemos por el discurso de posesión, que fue entre sorprendente, grandilocuente, increíble, inverosímil para muchas personas, pero en el que habían por lo menos 3 o 4 rasgos importantes. Primero, anunciaba un nuevo expansionismo de los Estados Unidos sobre Groenlandia, sobre Canadá, sobre el Canal de Panamá. El segundo, planteaba una especie de retorno, una era dorada, y planteaba además un recurso a los aranceles y las tarifas. Tercero, mencionaba a William McKinley, el protagonista de la guerra contra el Reino de España a finales del 19, con el que España pierde Cuba, Puerto Rico, Filipinas, Guam, y a partir de lo cual Estados Unidos adquiere un ámbito imperial completamente novedoso y marca un punto de diferencia, y también la referencia a Theodore Roosevelt, y bueno, todo este asunto de que Estados Unidos comenzaba por fin una era de grandeza. ¿Cómo asumir desde ese principio esta política de expansionismo de los Estados Unidos? Bueno, y yo agregaría algo de ese discurso inaugural o de posesión, y es que si ustedes analizan bien el discurso, también él habla casi como de un derecho divino, medio monárquico, como una visión medio monárquica. Él habla de que si está ahí es porque Dios lo ha querido y que en efecto llegó a salvar. El destino manifiesto. El destino manifiesto, correcto. Entonces eso es un punto que yo agregaría también, porque si miramos un patrón de conducta entre esas visiones expansionistas o de quienes han tenido visiones expansionistas, casi siempre se han basado en ese destino manifiesto, en esa visión de que han venido, si se quiere, o a salvar a Estados Unidos o a crear, o porque tienen una misión, si se quiere, muy importante dentro de la Tierra. Y para Trump eso es un tema esencial. Él cree que es todopoderoso y que ha llegado ahí por una cuestión divina, si se quiere. Desde la visión expansionista,
Yo soy en eso bastante práctica y es que creo que al margen de las visiones que tenga Trump, el efecto que esto está generando sobre Estados Unidos es sumamente complicado y alto. Principalmente por un lado, porque en el caso de Groenlandia estamos hablando de que la Unión Europea estaría directamente implicada por Dinamarca, entonces estaría atacando directamente a su aliado, a uno de sus aliados más importantes como bloque, que es la Unión Europea. Y segundo, desde la perspectiva de Canadá, pues Canadá es su aliado número 2 o tal vez su primer aliado comercial, con México, por supuesto, a partir de NAFTA, y por supuesto han tenido una relación que a partir de lo que está haciendo Trump ya va a ser muy difícil de recuperar, no solamente por la idea de crear de convertir a Canadá en un estado adicional de Estados Unidos, sino por la guerra comercial que ha creado con Canadá. Si bien esa visión expansionista la gente pensó que era una burla, que era parte de ese discurso del espectáculo que tiene Trump, la realidad es que no estamos muy lejos de que eso se pueda convertir en una realidad. Todo lo que dice Trump la gente se lo toma a modo de burla, creen que hace parte de su discurso, pero lo que estamos viendo... Es retórica, que es como una especie entre retórica y tomadura del pelo. Totalmente, totalmente. E incluso las personas que lo apoyan creen que está tomando, que son figuras discursivas, por decirlo de alguna forma, que además pues Trump vive de eso, vive de tomar decisiones arbitrarias, vive de crear espectáculo. La forma en la que anunció precisamente los aranceles en lo que llamó el Día de la Libertad, todo esto hace parte de su espectáculo, pero lo cierto es que hay que tomárselo en serio porque lo que dijo en su discurso de posesión realmente lo está haciendo realidad. En ese contexto hay algo que resulta, que emerge con mucha fuerza, que es el problema de los aranceles. Además, con una perspectiva muy compleja frente a los aranceles, y es que los aranceles eran una medida del siglo XIX, de la segunda mitad del siglo XIX, cuando todavía el gobierno federal tenía serios problemas para cobrar impuestos, cuando todavía la idea del impuesto sobre la renta no era, digamos, algo al uso en las economías más desarrolladas, etcétera. Y creer que puede financiar el gobierno federal del siglo XXI como si fuera el gobierno federal del siglo XIX, pero eso lleva de la mano además el supuesto recorte del gobierno federal, el desmonte de agencias federales, internacionales o nacionales como el departamento, la Secretaría o el Departamento de Educación Federal o el USAID y todo lo que está en ese contexto. ¿Cómo entenderlo? Bueno, a ver, hay muchos puntos que se pueden abordar ahí. Desde la perspectiva de los aranceles, lo que hay que decir es que esto no se puede analizar desde una perspectiva económica lógica. Si uno mira todos los aranceles que impuso Trump y que hoy se están poniendo ya en marcha, no tiene ningún sentido ni desde la vista de la reciprocidad, que es una de las cosas que ha planteado, ni desde cómo Estados Unidos se puede recuperar económicamente, a pesar de que es la economía número 1 del mundo. Dicho esto, hay una teoría que he estado viendo últimamente y que me parece muy interesante, y es que todas estas medidas están enmarcadas dentro de una visión económica nostálgica de un Estados Unidos que era un Estados Unidos mucho más industrial, enfocado en la manufactura y que se quiere recuperar para Estados Unidos, pero en un contexto económico totalmente diferente. Entonces, todas las medidas de Trump, y esta teoría me gusta mucho porque en realidad no solamente se encarga de cómo es el modelo económico, sino también familiar de Estados Unidos. Todo eso que está haciendo está tratando de recuperar un momento muy nostálgico de Estados Unidos, donde era el hombre proveedor en la casa, el hombre que iba a trabajar en una fábrica, por ejemplo, y que llegaba a su casa y tenía la comida lista, y esto por supuesto, ha cambiado totalmente. Las mujeres tienen una gran inserción de las mujeres en el mercado. Eso ha hecho también que, por ejemplo, los índices de fertilidad hayan bajado notablemente, y todas estas decisiones se están tomando también con una visión de recuperar un momento de Estados Unidos que ya no existe y que difícilmente puede existir cuando su economía, el 77% de su PIB está enfocado en servicios y no en productos. Entonces, la medida de los aranceles la justifican muchos allegados a Trump, e incluso Trump, bajo esa visión de que Estados Unidos necesita recuperar ese momento económico donde había mayor movilidad social, donde la gente iba a trabajar a estas compañías o a estas fábricas, si se quiere, y donde el hombre tenía también un rol importante o más importante dentro de las familias.
Entonces, cuando imaginamos Estados Unidos, esa imagen muy de el hombre llegando a la casa, una familia, si se quiere, tradicional, eso es una visión no solamente social que tiene Trump, sino también una visión económica. Entonces, esos aranceles que están ahí imponiéndose de forma arbitraria a todos los países, porque en realidad son muchísimos países los que están sufriendo esto, pues no solamente lo hace con la intención de generar un espacio para negociar con estos países, porque por supuesto los aranceles también son una forma de negociar ciertas medidas con determinados países, sino también de transformar la economía de Estados Unidos hacia una economía no tan enfocada en los servicios, sino también enfocada en la manufactura. Hay quienes dicen dentro del gobierno de Trump, y el mismo Trump ha dicho que esto es para reindustrializar los Estados Unidos, pero al mismo tiempo vemos que cortan, por ejemplo, los gastos o la inversión en ciencia y tecnología. Hay una represión fuerte contra los ambientes de las universidades, no solo en áreas políticas, sino incluso científicas, con un discurso ideológico contra los científicos. Y hay una especie de, no sé, subvaloración o desprecio a toda la actividad, digamos, científica que Estados Unidos había tenido de forma muy notoria desde el ámbito de la Segunda Guerra Mundial hasta hoy. Sí, bueno, lo primero es que la mayoría de economías grandes y desarrolladas tienen un reto tremendo de reindustrialización. Y es un reto grandísimo porque en la medida en que las economías van creciendo y se van profesionalizando, hay un mayor interés del mercado hacia los servicios que hacia los productos. Una persona no necesita ya 2 o 3 lavadoras. Una familia necesita una lavadora y sigue, en la medida en que va creciendo económicamente, accediendo más a servicios financieros, a servicios de educación, a otro tipo de servicios, y eso hace que estas economías estén más abocadas, si se quiere, a los servicios que a los productos. Y por eso hay, si se quiere, un interés de las grandes economías del mundo, especialmente de las economías desarrolladas, no solo grandes, sino desarrolladas, de ampliar ese mercado de producción desde la manufactura. ¿Para qué? Porque desde Estados Unidos había una visión de que esto generaba una mayor movilización social, primero, y segundo, porque en cualquiera de los casos eso genera más independencia de otros mercados. Ese es un primer punto. Ahora, visto desde la ciencia y desde la tecnología, por supuesto, esto es una decisión absolutamente contradictoria, porque la tecnología, por supuesto, va a hacer que la economía de Estados Unidos siga creciendo. Sabemos que la única forma en que las economías postindustriales crecen es a través precisamente de la tecnología. Y yo aprovecho este espacio para decir que en el programa pasado me preguntaste sobre ese tema. Yo dije, yo asumo que el tema tecnológico va a seguir un curso muy similar al que ha venido teniendo en los mismos años. Me retracto. Realmente no es así. Conozco muchos casos de personas que en este momento están perdiendo sus empleos, que llevaban investigaciones de altísimo rigor en Estados Unidos y que en este momento se han visto interrumpidas por el recorte de fondos a ciertos programas de investigación, y ni hablar de los ataques que están recibiendo las universidades. No solamente con la restricción de fondos o con el retiro de fondos que se van a universidades, sino también con ciertas políticas que hacen que estudiantes internacionales ya no quieran ir a Estados Unidos. Una de las formas de poder más importante que tiene Estados Unidos de soft power, si se quiere, son sus universidades. Y bueno, en este momento es uno de esos poderes que va a ir perdiendo paulatinamente. Que empiezan a convertirse en lugares repulsivos. Por supuesto. El caso, por ejemplo, de esta estudiante que estaba haciendo su doctorado en Boston, que escribió una columna. Ella escribió una columna sobre... De Turquía. Ella es de Turquía, ¿no? Ella es de Turquía, había hecho su máster en Columbia, después estaba en Boston, no recuerdo en qué universidad, y escribió una columna para el medio de comunicación de esta universidad. Y era una columna pues hablando sobre el conflicto entre Palestina e Israel. A esta estudiante, que de hecho no había ni siquiera no había participado en estas manifestaciones universitarias, en estas marchas universitarias, pues la detienen un cualquier día caminando por la calle unas personas que parecían encapuchadas de ICE, ¿no? Y bueno, ¿dónde están las garantías para esos estudiantes internacionales? Eso es un tema que empieza a preocupar a las personas por lo dicho, porque no solamente va a bajar el interés de muchos estudiantes internacionales para ir a Estados Unidos o para acoger a Estados Unidos como un lugar de estudio, sino que por supuesto esto va a afectar el desarrollo tecnológico, la investigación, la ciencia, por supuesto. Y si algo tiene Estados Unidos es que su crecimiento y su investigación ha estado asociada también a la participación de pensamientos y voces diversas, para la muestra Silicon Valley, ¿no? Tatiana, dos temas cruciales en estos
100 días de gobierno de Donald Trump. Él prometió en la campaña, prometió cuando fue elegido y presidente electo, prometió en la rueda de prensa de Mar-a-Lago 7 de enero y el mismo día de posesión que en 24 horas resolvería la guerra en Ucrania. Pero vamos 3 meses de un fracaso en un cese al fuego que no se concreta, unas negociaciones indirectas, un tono imperial en la paz frente a Ucrania, un modelo transaccional imperial entre Estados Unidos y Rusia, y a esto hay que anexarle adicionalmente el asunto de no la negociación, sino la imposición de un cese al fuego roto luego en Gaza entre Hamas e Israel, y la idea o la sombra que planea sobre Gaza de ser deshabitada y reconvertida en una riviera lujosa para las vacaciones de verano. Bueno, empecemos por Ucrania. La realidad es que Trump creía que tenía más poder del que realmente tiene, sobre todo cuando se trata de Ucrania, en particular porque está la Unión Europea de por medio. Lo que hemos visto es que la forma en la que Trump maltrató a Zelensky lo que hizo fue crear una visión de que la Unión Europea tenía que actuar de forma mucho más cohesionada y que en efecto tendría que invertir mucho más en la defensa y en sus fuerzas armadas, por decirlo de alguna forma. Entonces, inmediatamente hemos visto en estos meses cómo la Unión Europea ha actuado muy rápidamente para ampliar sus presupuestos, para fortalecerse en su carrera armamentística, si se quiere. Alemania, que es un país que constitucionalmente tenía límites para hacer esta inversión, ha tomado decisiones estratégicas precisamente para hacerle contrapeso a Estados Unidos, y lo mismo ha hecho el Reino Unido por fuera de la Unión Europea. Entonces, un error estratégico que hizo Trump fue ignorar a la Unión Europea y querer adelantar una negociación bilateral con Rusia, donde Ucrania prácticamente se acogiera a todos los términos que plantearan Estados Unidos y Rusia, y se ha encontrado con que la Unión Europea no es precisamente fan, si se quiere, o una organización que quiera suscribir todo lo que diga Trump y no participar activamente en unas negociaciones. Trump habría podido involucrar a la Unión Europea desde el inicio y crear alianzas, como precisamente lo había hecho Biden, para ver cuáles eran los mejores caminos para superar este conflicto, pero no lo hizo, y ahí hubo un error estratégico que va a hacer que sea muy difícil esa salida negociada. Ahora, frente a la situación en Gaza, Israel, por supuesto, esto de crear esta riviera, etcétera, iba a generar un rechazo total por los países árabes. En este momento hay un plan que creo que es el que se va a ejecutar, que es el plan dirigido por Egipto, que está ganando un nuevo rol, si se quiere, dentro de esa Liga de Naciones Árabes, donde se plantea un modelo de cómo se va a restablecer Gaza. Pero por supuesto también necesitarán del apoyo de Estados Unidos, y esto es esencial porque, bueno, Estados Unidos es el principal aliado de Israel, y Gaza no podrá tener una recuperación si no hay un acuerdo entre Israel, Gaza, los países árabes, y sobre todo influenciado por Estados Unidos. En ese contexto, además, hay algo que es muy curioso, y es que Donald Trump se alía con Rusia, va en contra de Ucrania, parece estar más de acuerdo con China, aunque sea su gran rival, que con los europeos, subestima a Ucrania, subestima además a los militares ucranianos, y además los acusó de haber iniciado la guerra, cosa que es absolutamente falsa. Pero además, algo que sorprende mucho en términos incluso del soporte militar de los Estados Unidos a Ucrania, es que gran parte de ese dinero del soporte militar iba para la propia industria militar norteamericana, y simplemente lo corta y lo desconoce. ¿Cómo explicar esto? Creo que nuevamente es difícil analizar a Trump y su discurso desde una perspectiva lógica. Esto es algo que yo quiero dejar por sentado. Todos nos matamos la cabeza pensando la lógica que hay detrás de Trump, y lo mejor es concluir que no hay mucha lógica detrás de muchas cosas. Pero yo creo que Trump pensó desde esa perspectiva, si se quiere, pragmática, que Ucrania no tiene nada que hacer al frente de Rusia, ¿no? Porque Rusia es una potencia, Ucrania no lo es, y desde esa perspectiva pragmática dijo, pues realmente voy a negociar con Rusia, que es el país que tiene poder, y Ucrania se va a tener que acoger y ceder ante estas peticiones, o pena de que Rusia termine apoderándose del resto de Ucrania. Esa podría ser una salida, si se quiere, lógica a esa posición de Trump. Pero lo dicho, nuevamente, acá hay un factor que es importante, que es la Unión Europea, ¿no? Y que va a hacer que esto, pues en efecto, no
no sea posible, y en cualquiera de los casos yo creo que tanto una visión de Trump como una visión un poco más moderada habrían concluido que una negociación como esta implicaría que Ucrania en algo tendría que ceder precisamente por ese juego de poder. Pero hablando un poco de cómo se están generando estas alianzas, una alianza inesperada entre Estados Unidos y Rusia, pues por supuesto lo que está tratando de mostrar Trump es también un resultado de cómo tiene el poder incluso de acabar un conflicto en el que no es de su área, si se quiere, de influencia directa. Y en el caso de China, yo no veo tan claro una alianza de Estados Unidos con China. Hoy China amaneció con un arancel del 104%. Eso es absolutamente impensable y por supuesto eso va a afectar notablemente esa relación entre Estados Unidos y China. Trump dice que China se va a acercar para negociar con Estados Unidos. Yo eso todavía no lo veo tan claro. Volvamos al aspecto interno, porque ahí también pasan muchísimas cosas. El desmonte de la Secretaría Federal de Gobierno, la limitación de los derechos de votación, esta ley que está tratando de circular para restringir el acceso, sobre todo a los grupos afroamericanos en las próximas elecciones, la disputa interna frente a libertades y algunos elementos asociados, por ejemplo, a temas como el aborto, la libertad reproductiva o cosas parecidas, las opiniones políticas. ¿Qué está pasando entre los Estados Unidos? Bueno, una de las razones por las que Trump resultó electo, si se quiere, es porque en Estados Unidos hubo una respuesta a lo que la derecha nacionalista llama el movimiento woke, ¿no? Que es básicamente esta visión de ciertas libertades, la libertad de decidir qué género quieres tener, según la de libertad de tener una orientación sexual según lo que tú consideres, mejor dicho, todas las libertades. Y esto implicó ciertas medidas que se tomaron desde el gobierno federal hacia instituciones educativas, hacia agencias federales, etcétera, como incluso que las personas pudieran escoger sus pronombres. Algo que para nosotros puede parecer elemental, en Estados Unidos parece que ha generado toda una convulsión social. O sea, es decir, que ya no podría escoger si yo soy ella o él, porque en efecto esto ha sido objeto de discusión, pues es uno de esos cambios que Trump prometió y que en efecto está haciendo. Y el Departamento de Educación en eso es fundamental, porque el Departamento de Educación al final lo que hacía era, o lo que hace, a pesar de que ya la orden es prácticamente cerrar el Departamento de Educación y lo han dejado sin fondos, lo que hace es marcar esas directrices para, si se quiere, las escuelas, los colegios de orden estatal y garantizar una cierta igualdad y sobre todo evitar la discriminación. Esa es una de las funciones esenciales del Departamento de Educación, evitar la discriminación dentro de los estados en materia educativa. Con la eliminación de este departamento, por supuesto, se quita esa garantía para los ciudadanos y eso implica que los estados podrán tener libertad de tomar políticas internas sobre cualquier materia, incluso materias que puedan derivar en la discriminación de personas, no solamente personas afroamericanas, sino también personas con ciertas minorías religiosas, personas con ciertas orientaciones sexuales o en general personas de la comunidad LGTBIQ+. Quiero cerrar con esta última pregunta, Tatiana. ¿Tú crees que el regreso de Donald Trump al gobierno, sus políticas, sus discursos, y si comparamos esto con lo que ha pasado en América Latina en los últimos años y en otras partes del mundo, podríamos decir que hemos llegado al sumum de una efervescencia populista no necesariamente marcada por una línea ideológica clara? Por supuesto, por supuesto. De hecho, no hay una línea ideológica clara, hay una combinación de cosas que lo que muestran es un discurso absolutamente populista, un discurso de rechazo y de rechazo total hacia los migrantes, donde los responsabilizan de todo lo malo que pasa en Estados Unidos, un rechazo total hacia los valores de Occidente, hacia las libertades fundamentales. Estados Unidos está viviendo en este momento una crisis tremenda de libertad de expresión, poniéndolo en los términos nuestros, de libertad de expresión, pero también un rechazo total y un populismo hacia esos países que han sido aliados siempre de Estados Unidos y que los han llevado a crecer, porque Estados Unidos económicamente no ha crecido precisamente solo. Estados Unidos ha crecido económicamente en las últimas décadas gracias también a esas alianzas que ha logrado consolidar a través del libre comercio. Tatiana, muchas gracias por estar con nosotros en Punto Crítico. No, muchas gracias por la invitación. Los esperamos en una próxima emisión. Muy amables.